Nuestro invitado de hoy es un prestigioso jurista y catedrático, rector honorario de la Universidad de Castilla-La Mancha, rector del año 1988 al 2003, además de director del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, escritor, nacido en Valladolid, de 75 años y doctor honoris causa por varias universidades. Créanme ustedes que es un auténtico honor recibir en Cuéntame a don Luis Arroyo Zapatero. Bienvenido. Aquí estoy muy contento de volver a Más Televisión. La verdad es que siempre te tuvimos, bueno, hemos seguido tu trayectoria y siempre nos hemos sentido, Luis, muy orgulloso de todo lo que has hecho, ¿no? Licenciatura en Derecho con sobresaliente, doctor en Derecho cum laude, mejor tesis doctoral por la Fundación Universidad Empresa. Yo quería preguntarte si eres un parto muy bien aprovechado. La verdad es que he tenido mucha suerte y al final el éxito en la vida depende no solo del trabajo y de las dotes que tengas, sino de la suerte. Y en la suerte tiene mucho que ver los amigos. Si tienes buenos amigos, tienes más suerte. Y yo la he tenido, sin duda alguna, hasta este momento que ya tengo una edad provecta, claro. Edad que no se ve, quiero decir, que no se palpa. Cuando uno ve a Luis Arroyo Zapatero, dice, parece un jovencito de 60 años. Pues la verdad es que no estoy mal, y además estoy muy activo, o sea que, pero claro, uno, aunque yo siempre digo, cuando tengo que hablar, que me toca muchas veces hablar cuando se jubilan otros profesores, cumplan los 70, yo digo, un buen penalista no tiene que preocuparse hasta los 93, pero vamos, eso tengo una lista de 25 penalistas que han pasado de los 92, pero pasar los años es realmente sorprendente, la cantidad de vida que hemos tenido, lo rápido que ha pasado y lo poco que nos queda. Luis, el estar así de bien como tú estás es debido a que tu ocio es muy activo. Bueno, yo solo he tenido un ocio, puedo decir, un ocio sistemático, que es cuando me hice cazador, porque antes de eso, el ocio, mis veranos han sido casi siempre regresar a mi Instituto de Derecho Penal de Alemania para trabajar un mes intensamente acompañado por mi mujer y mi hijo, cosa que a mi mujer no le ha venido bien, pero a mi hijo le ha venido muy bien, porque cuando le tocó, pues ya casi sabía alemán, o sea que eso está bien. O sea que yo he tenido pocos socios. En cambio, y no me sacaba la universidad. En la época del rector, a mí no se me iba a la universidad a la cabeza ni un minuto al día. Recuerdo que me hacía gracia a mí mismo, porque inventé una cosa para mis colaboradores, que era un tomanotas muy elegante, porque si estaban escuchando un concierto, a mí se me ocurrían cosas y les apuntaba, ¿no? O sea que yo no he tenido muchos ocios. El ocio para mí llegó con la caza, que fue un descubrimiento tardío. Yo llevaba 2 años ya viviendo en Ciudad Real, me habían querido invitar, me pareció una cosa absurda eso de levantarse pronto el fin de semana y buscar una escopeta que no tenía.
Pero ahí es donde yo encontré el ocio verdadero, es decir, el desconectar por completo de la universidad, que es lo que yo en esa época más tenía en la cabeza, ¿no? De manera que el ocio es un ocio que tampoco es muy productivo, porque hoy todo se hace en el todoterreno, no es como antiguamente, que se podía subir andando o había que subir andando a cualquier parte. En 1985 fuiste nombrado decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué recuerdas? Bueno, acabo de escribirlo, he hecho 20 páginas muy bonitas que se llama La Fundación de la Facultad de Derecho de Albacete. A mí me nombran por casualidad, porque cuando me buscaron todo se hacía deprisa, había que poner en marcha la universidad. Eso se hacía desde el Ministerio, no desde la Junta. Desde la Junta se empujaba para que se hiciera aquello, ¿no? Esa fue la gran tarea de José María Barreda y de Sisinio, que convencieron a un ministro que no veía más que Oxford, y convencieron a ese ministro a la fuerza, que lo convenció Alfonso Guerra, seguramente, y el secretario de Estado veía en cambio California, que como saben es una universidad extendida con varios campus, o sea que tuvimos suerte con ese secretario de Estado. Y entonces yo me había ido a Alemania, como siempre, en ese caso para 3 meses. Pero me robaron en el camino, todo el equipaje de una familia completa, porque íbamos a pasar 3 meses, mi mujer, mi hijo y yo. O sea, julio, agosto, septiembre. Y como me robaron todo, pues ser víctima del delito, sobre todo de estos delitos menores, es importante también. Nos obsesionamos tanto que nos volvimos, en vez de al mes tercero, cuando cumplimos el primer mes. Y según entro en mi casa de Madrid, suena el teléfono. Fíjese lo que es la suerte y la casualidad. Somos Televisión Española, Telediario. Necesitamos que usted nos explique un caso que había en ese momento. Todos los penalistas que quedan aquí, profesores, son abogados de los imputados. Y yo, al día siguiente de volver de Alemania, aparecí en la televisión, en el Telediario, con solo 2 noticias ese día. Era 6 de agosto del año 85. Aniversario de la bomba de Hiroshima, y yo. Con lo cual todo el mundo se dio cuenta de que ya era localizable, porque en aquella época no había teléfonos móviles y tampoco los fijos daban seguridades. Y me llamaron del Ministerio y me dijeron que si yo me hacía cargo de la creación de la Facultad de Derecho de Albacete, entre otras cosas porque casi nadie había querido. Luis, ¿ser docente es una vocación? Yo creo que entre los privilegios que yo he tenido en mi vida, porque se puede sin esos privilegios también llegar a ser un docente y un investigador de categoría, pero para mí lo de ser profesor era una cosa normal, porque mi abuelo era catedrático de medicina y su casa era la casa de un catedrático. Tenía una biblioteca espectacular, que la medicina la tenía en la facultad, y toda la historia de la literatura, con más de 5.000 volúmenes, los tenía en una sala de trabajo. Y desde niño, yo que soy el nieto mayor, acudí en las vacaciones a la capital, porque nosotros vivíamos a las afueras, a 3 kilómetros de Valladolid. Y entonces, para mí, los libros, lo que hacía mi abuelo, el que había estudiado en París, que había estudiado en Roma, para mí eso era la vida normal. Sí. Porque mi padre era ingeniero y mi padre lo que hacía era construir fábricas y dirigirlas luego con el tiempo, ¿no? Eso me llamaba menos la atención, aunque también tengo que reconocer que he sido un zote para las matemáticas y eso me impidió seguir la vocación de mi padre. En el año 1988 eres el primer rector electo, ¿no? Supongo que era la culminación a tanto esfuerzo y tantas consideraciones. Nada, nunca estaba nada planificado. El asunto de la Facultad de Derecho de Albacete salió también, ahora en este escrito que he hecho, que fue una conferencia con la siguiente generación, que es la que está allí, que no saben de dónde venían. Claro, les he explicado que si hay 10 áreas de conocimiento en Derecho, entonces al menos en la licenciatura en Derecho, 10 catedráticos, los primeros, todos venían
de maestros que estaban en el Tribunal Constitucional, o sea, que estaban en la cúspide del campo jurídico, ¿no? Entonces, bueno, pues eso salió bien, se enteró todo el mundo. Albacete, ciudad y provincia, hicieron el edificio de la facultad, que, para resumirlo, es más bonito y mejor que el que hizo Fernández Alba para Derecho y Económicas sí, sí. En Salamanca. Y entonces pues, lo plantearon compañeros. Yo no tenía ningún proyecto ni de rectorado, ni de quedarme en Castilla-La Mancha. Si yo era de Valladolid, y es más, todo esto me pilló cuando yo preparaba las oposiciones a cátedra que había entonces. En ese momento eran a cátedras determinadas, Santander y Málaga, y no iba a sacar ninguna de las dos. Eso se sabe, porque sabes quién te apoya, quién no. Éramos muchos y muy buenos todos, es que era un momento muy bueno para llenar la universidad. Un momento en el cual había la necesidad de crear una universidad. Bueno, no solo una universidad, es que España tenía en el año 82 500.000 estudiantes universitarios, y a los 5 años teníamos 1,5 millones, o sea, había la necesidad de crear esta universidad y otras que se crearon, ¿no? Y especialmente era necesario para esta región, donde los centros universitarios que había dependían de otras universidades. Yo creo que eran 4 universidades de las que dependíamos. Cada centro hacía lo que le daba la gana, unos eran más eficaces que otros. El más eficaz era la Escuela de Minas de Almadén. Yo me he encontrado luego, a lo largo de la vida, ahora ya está todo el mundo jubilado, pero me encontraba gente que tenía altos puestos en empresas de construcción. Yo soy ingeniero técnico de minas de Almadén. Y digo yo, pero bueno, vosotros no teníais que hacer minas solo. Dice, no, nosotros hacemos obra pública, construcción. O sea, ha sido un producto académico muy cualificado. O sea, que eso es el mérito de los que estaban antes de que yo llegara, claro. Bueno, y los que quedan siguen presumiendo de eso, de ser además la escuela más antigua de España, ¿no? Este año se celebra algún centenario, o sea que la cosa va en serio, sí, posiblemente. Luis, reelegido en el 91, en el 95 y en el 99, rector de rectores. Bueno, lo que pasó después, inicialmente lo que yo podía tener en la cabeza, que tampoco me es fácil pensar ahora qué es lo que tengo, pero la universidad había que poner en marcha definitivamente con un rector elegido con unos estatutos. Sí. Esta era la cuestión. Y después que viniera quien fuera. Pero claro, es que cuando a una persona que sabe lo que es una universidad le dicen que le dan todo el apoyo económico, financiero, institucional que necesite, y se lo dan. Y además, como habíamos hecho una buena fundación, pues hicimos un buen equipo de gobierno de la universidad. Entonces, no había ninguna razón para parar. Si al final... solo en construcciones, que ha sido quizá lo más bonito, ¿no? Pues lo otro es normal, ¿verdad? Fichar profesores es normal, pero hacer 40 edificios como yo hice, con arquitectos de toda la región y de nivel nacional, como ese Fernández Alba que he citado, Diego Peris, todo eso fue una cosa tan magnífica que para mí no tenía tope, ¿no? Entonces, crear la universidad fue una pasión y una satisfacción. Y ahora, si miras hacia atrás, ¿qué piensas? ¿Fue muy positiva? ¿Fue positiva? ¿No tan positiva? ¿Hubo equivocaciones? ¿Hubo aciertos? Voy a decir 2 cosas sobre eso. Hubo muy poca equivocación, porque éramos muchos pensando. Siempre he tenido fama de ser mandón, pero yo tenía un equipo de gente muy potente, ¿no? Sí, sí, sí. Químicos, historiadores, ingenieros. Y además siempre les escogí que a ser posible fueran más listos que yo, que es la única garantía que tenemos los que encabezamos las cosas de tener una actividad muy garantizada. Sí. Pues, por ejemplo, las mismas infraestructuras, ¿no? Las infraestructuras de la universidad dejan a todo el mundo impactado, todo el mundo que entiende de infraestructuras universitarias, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, yo no enseñaba mucho a la universidad hasta que llegó el momento, y cuando llegó el momento, pues trajimos la primera reunión del Consejo de Rectores. ¿Qué nos iba a decir entonces
en la primera reunión del Consejo de Rectores en Castilla-La Mancha que al cabo de los años el presidente de la conferencia de rectores iba a ser el rector de Castilla-La Mancha, como es ahora Julián Garde, desde esta semana pasada, ¿no? Entonces, yo creo que se cometieron pocos errores. Tuvimos algunas dificultades. A nosotros nos costó, claro, para crear una universidad hay que concentrar recursos humanos. En el caso de las ciencias experimentales eso es vital. Porque en derecho tú puedes mandar a alguien con un código y que hable bien a cualquier parte, pero no te puedes llevar una máquina de extracción de fluidos supercríticos o comprar 5, ¿no? O sea que hay una tensión entre la distribución de las enseñanzas universitarias y las necesidades de concentración, que tuvo sus conflictos. Yo tuve un enfrentamiento grave porque me llevaron al ministerio para crear, que el ministro Solana creara lo que entonces se llamaba CEGE, que es la Facultad de Derecho y Empresariales de Ciudad Real, y el único que estuvo en contra fui yo. Y casualmente Bono no me habló en varios meses, pero eso era una equivocación mía. Yo creí que tenía que hacer eso, pero tenía que haber hecho otra cosa, porque además tenían razón. Es decir, no se puede pensar que los 4.000 estudiantes de Derecho y Empresa que hay en Ciudad Real se fueran a Albacete, que era el único sitio donde se pueden. Luego tuvimos el problema de Talavera, que casi me cuesta la cabeza, porque yo pensaba que Talavera, organizar centros universitarios nos quitaba fuerza. Es que éramos 4 gatos. O sea, no es que nos quitara fuerza porque nosotros queríamos ser fuertes, es que éramos 4 gatos. Y luego el asunto de Puerto Llano también fue otro problema, porque los de Puerto Llano decían con razón, bueno, ¿y nosotros por qué no? ¿No? Bueno, yo ahí creo que había una cosa que a todos los ciudadanos afectados les molesta, pero es que estábamos demasiado cerca, ¿no? A veces estar demasiado cerca es malo. Y yo hablaba de que lo que teníamos que hacer era una cosa que al alcalde de entonces le gustó mucho, que era sobre todo cuando se pone en marcha el AVE, digo, aquí podemos cambiar la vida de las 2 ciudades. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho, o sea, es increíble. Ciudad Real, capital de la provincia, sigue sin tener un buen paraninfo, para entendernos, salvo el Luis Arroyo, que ahora se llama como yo. Así es. Que tiene 2 asientos menos que el de Puerto Llano. Y fijaros en qué cosas nos fijábamos. Queríamos que Puerto Llano fuera el lugar de la música, ¿no? Y además con un AVE y con las autopistas, es que aquello era... Bueno, pero eso costó disgustos a las gentes de Puerto Llano y a los dirigentes de Puerto Llano que querían hacerlo. Por fortuna, creo que intentamos hacer una cosa que solamente servía para unos cuantos, que era vinculado al aeropuerto, y fracasó todo, incomprensiblemente, salvo la crisis. La crisis financiera acabó con todo, ¿no? Y eso fue, bueno, y fue fatal. Tuvimos una época en la universidad muy mala, que yo ya no era rector, por fortuna, que es la época del gobierno de María Dolores de Cospedal, que se cargó el trabajo hecho, que nos ha costado más de 8 años recuperarlo después, ¿eh? No solo en financiación, sino cuando tú estás en una competición, y las universidades estamos en una competición, somos la única administración que se evalúa externamente, ¿eh? Y entonces te ponen en un sitio. Y nosotros habíamos llegado, siendo el número 50 de las universidades creadas, llegamos al número 13 en mi época. Así se queda, el número 13. No sé hasta dónde bajamos, pero volvemos a estar ya en el número 13, ¿no? Bueno, pues, bien, hemos tenido suerte. Y luego hay una cosa espectacular. La ha dicho el rector este año. Se han titulado en la universidad, desde que se creó en el año 85, que es el registro homogéneo, por los demás estaban en los registros de otras universidades, 160.000 jóvenes. Que se dice muy pronto, ¿eh? 160.000 jóvenes. Sí, sí. Yo decía, cuando me decían, ¿para qué queréis tanta universidad? Y yo decía siempre, si aquí con 4 gatos listos que hay, porque aquí en todas las ciudades conocemos a tipos que sin formación han sido capaces de hacer cosas titánicas, si aquí hay 4 tipos que sin formación han sido capaces de hacer esta empresa, esta cosa, pues cuando estén formados, él y todos sus parientes cercanos serán capaces de llevarnos al futuro.
Y eso, por ejemplo, se ve claramente en Portellano, donde algo del pasado ha desaparecido. Recuerdo cuando a mí me llevaron para explicarme que en una nave industrial de las del polígono, de Repsol, que aquí trabajaban 250 personas. ¿Y cuántas trabajan ahora? 2. Sobrevivir a eso y generar nuevas empresas, a mí me parece una de las cosas más notables el lugar que se ha hecho Puerto Llano con las modernas energías en sucesivas fases, porque estuvimos primero encantados con aquel tubo tan grande que parecía energía atómica y que era con gases combinados, no sé qué, y ahora con lo del hidrógeno. Bueno, sí, tiene su mérito también. Luis, ¿sientes añoranza de esa etapa de rector? Ahora nos han dado la medalla de los 40 a los viejos rectores, sí. Y yo les dije una cosa que es bonita, que se puede repetir. Hombre, del pasado de la juventud siempre se siente nostalgia. Pero hay dos tipos de nostalgias. Esto lo sabía muy bien el Papa Francisco, con quien tuve la suerte de trabajar. El Papa Francisco, a pesar de ser argentino, era muy culto. Y leía a un francés que se llamaba Georges Bernanos. Este era un francés catolicón de derechas, pero ve la represión de los franquistas en Mallorca, donde estaba. Y hace un libro que se llama Los cementerios bajo la luna, tremendos, ¿no? Una cosa que muestra que aquí lo que hay es una barbarie, ¿no? Y entonces este también decía, y lo repetía el Papa Francisco, la nostalgia puede conducir a la melancolía. Sí. Y la melancolía es el elixir del diablo. Los poetas nuestros, yo siempre le pido a Barreda que me lo dicte, pero no me lo dicta porque se ríe conmigo. Lo de aquí era aguantar lo que nos echaran y resignación. Ese es el resultado de la melancolía, ese es el elixir del demonio. Y aquí de repente con la democracia apareció una fuerza de la naturaleza que fueron los políticos jóvenes de aquella época. Yo lo he contado ahora respecto de Albacete. Cuando yo llego a Albacete me encuentro que lo único que sabía de Albacete era que había una novela de Vázquez Montalbán que contaba que la provincia más caciquil de España estaba intentándose transformar por unos jóvenes políticos. Son los que a mí me reciben para ser decano. Cuando yo veo ahora un decano y veo que nadie sabe quién es, que es lo normal por otra parte, y yo veo que iba por la calle y me saludaba a todo el mundo como un salvador, ¿no? de una ciudad que había querido tener más enseñanzas, tenía pocas. O sea, Murcia había estado muy escueta, ¿no? Bueno, eso. Entonces, nada de melancolía. Recuerdo, y me gustaría que sirviera este recuerdo de los 40 años de la universidad, para recordar no a los que hicimos la universidad, sino a los que apoyasteis la universidad. Desde los ayuntamientos, de las diputaciones. Yo tengo un recuerdo de Paco Ureña extraordinario. Hoy alcalde de Almagro. Hoy alcalde de Almagro. Y se lo digo siempre. Y cuando le he vuelto a reencontrar, le reencontré de director de un instituto de formación profesional, pero también de profesor de la universidad. Sí, sí. Yo no lo sabía. Bueno, esa gente fue la que hizo la posibilidad de la universidad. Si nosotros no nos caben los alumnos... De todas formas, Luis, se ha quedado a perpetuidad el nombre de Luis Arroyo, y no solo por el paraninfo que se llame así, sino porque ha sido un hito importante en la universidad y en Castilla-La Mancha. ¿Qué diferencias encuentras entre esa universidad de los años 90 y la universidad actual? Bueno, hay una muy importante, y es que en el tiempo de fundación, ya sea de una universidad, ya sea de una orden monástica como Santa Teresa, todo el mundo participa con entusiasmo. Y nadie regatea. Y tampoco regateaba yo como rector. Es decir, yo decía, el rector es el primero de los conserjes. Y movía los muebles con los conserjes también. Pero todos se consideraban partícipes. Y eso generó un ambiente distinto del que hay en una institución normal. Yo sabía que eso cambiaría y se normalizaría, ¿no?
han cambiado mucho las cosas. Hoy día los jóvenes investigadores están más preocupados por dónde publican el artículo en la revista más significada, que les sirva para acreditación, y no le interesa casi nada a nadie lo que pasa más allá de su clase, ¿no? Como para llevarles... Yo tengo ahora una experiencia muy dolorosa en ese sentido, porque hemos creado hace 2 años y medio la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades, es decir, Derecho, Empresa, Economía y todas las letras. Bueno, sacarle a un joven un artículo para una difusión en la revista que tenemos, que la tendrás aquí pasado mañana, porque como he venido de viaje no me ha dado tiempo a pasar por el despacho, para hacer unos textos de difusión cultural de calidad, pues los chicos les cuesta. Concretamente, uno tenía un artículo sobre el corredor de Henares, que era uno de los proyectos iniciales para estudiar. Ahora diré hasta qué punto es importante esta reflexión de la universidad. Y se lo pedí. Y dice, bueno, pues que está en inglés. Pues se ha publicado en la revista tal. Digo, pero dámelo en español. Pues ha tardado 2 años en dármelo en español, porque no tenía tiempo que estaba haciendo otro. Y así sucesivamente. La gestión de Julián Garde, ¿qué te parece? Cada uno se forma, no aparece de milagro. Y Julián fue al menos 4 años vicerrector con Miguel Ángel Collado, de la zona más sensible de la universidad, que es la investigación. Sí, sí. Y eso es lo que hace de Julián Garde un dirigente universitario, ser vicerrector de investigación. Luego fue rector 4 años, ha conseguido... las relaciones entre la universidad y los gobiernos no son fáciles nunca, requieren diplomáticos, y que haya un gobierno que te aguante. Claro, yo tenía la suerte, cuando yo llegué, los actos académicos los presidía el rector, no el presidente de la Junta de Comunidades. Cada vez que había un acto del presidente de la Junta de Comunidades y cambiaba el jefe de gabinete, teníamos bronca. Menos mal que yo tenía un jefe de gabinete, que ahora es el alcalde de Alamillo, que era muy competente. Pero es que aquí lo habían asumido. ¿Por qué? Pues porque había un grupo dirigente que eran todos profesores universitarios. De Ciudad Real, Barreda. Bono no fue profesor universitario porque le pilló la política muy pronto, pero hubiera sido de la 3ª generación de Tierno Galván. Sisinio, también en Cultura. Juan de Dios Izquierdo, titular de Geografía. Bueno, y así... Juan Pedro Hernández Moltó era el secretario general del Colegio Universitario de Toledo. Eran todos profesores y sabían lo que había que hacer. Entonces se conjugó todo, ¿no? Luis, más allá del prestigio que supone, ¿qué significa para ti ser nombrado doctor honoris causa en México, Brasil, Argentina, Rumanía? Bueno, los doctorados honoris causa son siempre unas distinciones relativas, pero al final se corresponden con el trabajo que uno hace en otros países, ¿no? Y yo he viajado mucho, y siempre no pagando la universidad, sino pagando los que me invitaban, Argentina, Brasil y México. Y ahí es donde yo tengo, de los 5 creo que tengo, pues tengo 4 doctorados honoris causa. Y el de Rumanía es distinto, es que aquí intervine apoyando la creación de la asociación rumano-castellano-manchega, porque había un chico que era máster nuestro y su mujer también, y habían hecho un trabajo y tenían mucho peso en su universidad. O sea que hay cosas de diverso peso. Unas veces es el cariño y otras veces es que te reconocen que les ayudas. Yo sigo yendo mucho a México y voy a hablar y explicarles asuntos graves. Tendrás que hablar de Hernán Cortés entonces. Bueno, yo tengo, del año 92 hice un texto que luego lo he puesto en mi blog y siempre que voy a México digo, el que quiera saber esto puede leerse mi librito. Claro, tampoco lo ha leído Ayuso, con lo cual se ha metido en un lío. Pero nosotros tenemos que saber, los españoles, en relación a eso, que si nosotros vamos organizados a conquistar un país y llevamos Guardia Civil, hay orden. De hecho, y si no hay Guardia Civil, estamos perdidos. Sí, sí. ¿Qué pasó en la provincia de Ciudad Real cuando
al empezar la guerra se llevan a la Guardia Civil a Madrid, porque nos quedamos sin Guardia Civil. Entonces todos los demonios se desataron, ¿eh? Bueno, pues cuando llega Hernán Cortés a México, al principio los más serios y más nobles es Cortés y su gente, pero luego siempre aparece un 10% de malandrines que hicieron barbaridades. Bueno, podíamos exigir eso. Entonces los españoles lo que tenemos que hacer es no utilizar esas cosas imperiales de bandera, sino saber que nos tenemos que relacionar con... En el siglo XVII la ciudad española más importante, perdón, la ciudad más importante del mundo, la más grande y con mayor fuerza comercial, no era Madrid ni Londres, era México. Bueno, pues eso es lo que tenemos nosotros que saber, que hemos sido capaces de hacer un continente entero, aunque hayamos hecho barbaridades. Lo que no vale es, si los otros quieren que reconozcamos las barbaridades, pues lo ha hecho bien el rey, estoy yo muy contento con lo que ha hecho, porque si no es como insultar a los de allí. Ellos no tienen razón, ¿eh? O sea, esta presidenta mexicana, lo que pasa es que en México hay una tendencia antiespañola que viene desde la época de la independencia. Y entonces eso no se puede quitar de la noche a la mañana. ¿Cómo disfrutas más, siendo escritor, escribiendo o editando? Bueno, he hecho mucho de dos cosas y de otra, que es conferenciando. Yo creo que a mí lo que se me da mejor son las conferencias, la oralidad. Un día me sorprendió que alguien decía, qué bien habla este. Y dijo el otro, bueno, es que es de Valladolid. O sea, como quitándome todo el mérito personal. Pero lo cierto es que uno se hace en el oficio. Sin duda. Y entonces el oficio mío fue hablar, sí, hablar a la comunidad académica, no dirigirles escritos. Ese es mi oficio como penalista, ¿no? Ahora tengo un texto magnífico sobre el mundo actual, pero cuando vacilo al decirlo porque no lo he dicho en español, que es cuando uno habla mejor. Si tienes que utilizar otro idioma, estás un poco perdido. Y le he dado la mitad en francés y la mitad en italiano, entonces pierde la mitad la gracia todo. Luis, ¿cómo llevas ser familiar del presidente José Luis Rodríguez Zapatero? Bueno, lo llevo con mucha... En estos momentos lo he llevado siempre con... Vamos a ver. Ahora Zapatero está más mayor, pero cuando empezó tenía unos ojos espectaculares. Pero es que son los ojos de mi madre. Su madre y la mía eran primos carnales. Y ahora aparecen nietos y nietas que son los ojos de mi madre. Eso daba una cercanía, porque nosotros no tuvimos más cercanía porque ellos eran de León. O sea, nacían en Valladolid, pero se iban a León. El gobierno de Zapatero a mí me parece un gobierno, una obra muy buena. Y ahora pues tengo la consternación de lo que nos tiene a todos consternados. Pero a mí no me preocuparía si alguien ha metido la pata, que le corten la mano, ¿no? Pero si es un montaje, ¿qué va a pasar cuando se vea que hay un montaje? Imaginen ustedes que el día del atentado del 11M de Madrid, nadie le quita la razón al presidente Aznar y dicen todos, ha sido ETA. Y gana las elecciones, que es lo que hubiera pasado. Sí, sí. Y a los 6 meses se descubre que la ETA no ha hecho nada, que han sido los otros. ¿Qué habría pasado? Una crisis de país tremenda. Bueno, yo lo que veo es que hay un empresario maquinador como el del otro lado, Aldama. Los delincuentes más graves no son los que trafican con drogas, sino los que trafican con gasolina. Porque es un negocio menos arriesgado y produce más dinero. Es tremendo esto. Y este es el personaje que va acusando a todo el mundo, no tardará mucho en acusar también a Zapatero. Zapatero es la víctima propiciatoria para intentar lo que la oposición o las oposiciones llevan desesperadamente intentando en los últimos 7 años, que es que caiga el gobierno de Sánchez. Y esta es una forma adecuada. Que luego se descubre que es...
Para empezar, en mi opinión, como penalista, todo el caso este está viciado por una cosa muy importante, que en otros casos, si eran del PP, se anulaban los procedimientos. Y es que todo depende de un teléfono que han robado los norteamericanos. No de un juez que haya decidido... No. Es un teléfono robado Estados Unidos, por los sistemas de espionaje. El penalista más tonto sabe que lo que se sabe por la inteligencia aplicada al descubrimiento de cosas, no se puede utilizar, no basta normalmente para que sirva como prueba. Al contrario, lo que hace es, por ejemplo, esto tiene mucho interés, estos de manos limpias fueron condenados por la Audiencia Nacional por criminalidad organizada. Pero cuando llegó al Tribunal Supremo dijeron, no, es que al principio parece que hubo unas escuchas de la Policía Municipal. Digo, oiga, pero si ha habido 200 testigos de la gran empresa española que han explicado cómo han sido víctimas del chantaje de estos señores. Pues el Tribunal Supremo los liquidó. Es decir, que si se aplica bien la justicia, este caso ya está anulado desde el principio. Pero esto de decírselo a Zapatero, ¿no? Luis, ¿cazar es un placer? La actividad de la caza, bueno, hay distintas formas de caza, ¿no? Porque hay el que caza con arco, ¿no? Y el que caza normal, el que caza perdices o que caza... A mí me gusta más la caza mayor. ¿Por qué razón? Porque es la más emocionante. Porque aprendes a escuchar cosas que antes ni oías. El día que yo me di cuenta que podía distinguir el trote de una cierva de la de un ciervo, me quedé completamente asombrado, ¿no? Es complicado jabalí, eso, ¿eh? Es complicado. La emoción, yo digo que hay que reconocer, es una actividad atávica, es una actividad propia del hombre primitivo, eso es lo que se hace con medios modernos, ¿no? O sea que sí que es una cosa muy emocionante, por eso los cazadores se empeñan, ¿no? O sea que sí, es emocionante. ¿Qué es para ti la familia? Bueno, la familia, por fortuna, me ha ido bien con la familia, a pesar de tener una familia corta. Llevo casado con mi mujer, yo creo que 55 años, ¿no? Todo un éxito, ¿no? Bueno, pregúnteselo a mi mujer, ¿no? Aguantarme a mí tampoco es fácil. Y luego tenemos un solo hijo, el hijo ha hecho la carrera universitaria también, es un súper catedrático de Derecho Administrativo que ha estado en el Tribunal Constitucional, de letrado, tal, todo bien. Y los nietos estupendos, o sea que... ¿Cuántos tienes? 2. A mí me da mucha envidia porque los 2 son muy altos. A mí me hubiera gustado ser un poquito más alto. Aunque no fuera más que para que me quedara mejor el traje de rector, que es un poco que me hace corto. Bueno, o sea que la familia me ha ido muy bien. Podemos decir aquello de que me quiten lo bailado, ¿no? Pues sí, no lo pueden quitar, esa es la ventaja. Aunque siempre te pueden dar un disgusto. Fíjate a este primo mío, el disgusto que ya se lo llevará hasta la tumba, porque si estamos juzgando hoy... Bueno, lo cierto es que a los socialistas se les juzga rápidamente, porque los exministros estos de Sánchez ya han estado en la cárcel, sí. Y los van a llevar a la cárcel rápidamente. En cambio, a los otros llevamos 15 años y no somos capaces, digo, la justicia, ni de juzgarles. Pero a Zapatero le van a fastidiar la vida, porque se descubrirá todo, si es bueno, dentro cuando ya no le interesa nada y está destruido. Y si es malo, pues igual, malo, ¿no? ¿Qué le pides a la vida? Yo creo que le puedo pedir a la vida, que yo creo que no me hacía esa reflexión, mantener la salud. Porque manteniendo la salud, todo va bien. A mí, igual no puedo viajar, da igual, yo viajo en casa. Yo tengo una buena biblioteca que he intentado donar a la universidad, pero la universidad no admite donaciones ni del rector honorario, un sin Dios, eso es, pero pasa por lo visto en casi todos los sitios. Creen que todo está en Internet, hasta el día en que no hay luz, y ese día se acabaron las bibliotecas, ¿no? Bueno, total, que yo lo que le pido es salud, porque yo leyendo y viendo vídeos y viendo la televisión y
a mí me impactó mucho siempre la televisión. Lo de las imágenes me deja... Soy de una época en la que en mi casa no había televisión. Mi padre dijo que aquello no era educativo. Incluso recuerdo que la boda de Fabiola y Balduino la tuvimos que ir a ver a casa ajena, porque no había televisión. Pero luego vino la televisión y me dejó siempre maravillado. O sea, me seduce la televisión. Estamos conociendo en el día de hoy a don Luis Arroyo Zapatero, toda una enciclopedia, como ustedes pueden ver. Y llegado este momento, saben también que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don Luis, si está preparado, comienzo. Yo nunca estoy preparado para esos test de personalidad, pero me entrego. Defínete como persona. A mí me gusta ser buena persona. Eres buena persona. Y ayudar a la gente. Eso es, creo, mi esencia. Y por eso soy, entre otras cosas, una persona progresista, porque no me gusta que haya personas... ¿Y por qué no? Claro, ¿no? ¿Y por qué no? Defínete como profesional. Soy un profesional de la universidad. Y no quieres ser abogado. Digo, mira, a mí los clientes me gustan todos el 1 de octubre, cuando las clases empezaban el 1 de octubre, en el mismo sitio. O sea que a mí me ha gustado siempre más que bregar en los tribunales, me ha gustado más crear las normas, interpretarlas y enseñarlas, porque no es fácil enseñar las cosas. Los chicos parece que no tienen ni idea de nada, pero tienen muchas cosas en la cabeza. Es como un ordenador al que le han metido 500 carpetas con conocimientos y ellos no se han enterado. Entonces todo sale en cuanto les tocas en la tecla. ¿Cuál es tu color preferido? El rojo. ¿Cuál es tu fruta preferida? Ay, ahora depende de la temporada, claro, porque ahora me estoy tomando unas naranjas de esas demasiado grandes, que tienen rabo, tal, me encantan. Sí. No me conviene, porque tiene mucho azúcar. Y bueno, las fresas, ¿cómo están las fresas? Qué ricas, ¿verdad? ¿Qué tipo de sabor te agrada? Pues yo creo que me agrada mucho el sabor de la naranja. Es decir, es como los huevos cocidos, se toma sin ganas. Un zumo, ¿qué te hay de postre en los restaurantes? Un zumo. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Bueno, yo en casa voy vestido con chándal, claro. Y por la calle me preguntaba un día un comerciante importante de Ciudad Real, y que tengamos que venir en el mes de julio con traje y corbata, digo, es que el día que dejemos de venir tú y yo con el traje de corbata, vendrá todo el mundo en calzoncillos, que es lo que ha pasado, exactamente. Sin duda. Un día fui a cazar al Amillo, antes de que fuera Ángel Alcalde, a la noche de los tiempos, y yo iba yo cazaba en los palacios y en las cabañas, más en las cabañas que en los palacios, por ejemplo, en todas las cabañas de Alamillo. Y allí yo era, con Ángel Alcalde, amigo de un antiguo emigrante en Suiza, que fue a verme un día al rectorado a visitarme con pantalón corto, cosa que generó una consternación antes. Pero yo iba a cazar con los cabreros y pastores y jubilados de la emigración con corbata. La gente tiene derecho a que si te invitan vayas con corbata. Porque eres el rector o eres una persona invitada. O sea, el respeto a la gente es lo que te exige llevar la corbata. Pero para ti no supone un esfuerzo. No estoy acostumbrado. Pero también me gusta ir sin nada. ¿Qué mascota preferirías tener? Yo he tenido muchos años de estos perros pequeños que llamamos salchicha, con pelo. Uno incluso no tuvo pelo, pero... el más bonito de todos era, yo decía, hijo de Pedro Barato. Era hijo de un perro de Pedro Barato. Sí, lo he entendido. Y esos tekel que llaman, ¿no? Siempre me han gustado mucho. Y ahora mi mujer no quiere más perros. Porque la verdad es que las muertes de los perros, que se producen inexorablemente varias veces a lo largo de una vida humana, pues dan mucha pena, ¿no? Nosotros se nos han muerto bastantes, todos, ¿no? Claro. ¿Tu mejor virtud? No, yo creo que tengo buen humor. Eso creo que es una virtud, porque si no amargas a los demás. Tengo que decir una cosa que me aplico
y me la aplica mi mujer, que lo aprendí aquí en La Mancha. Dicen en Tomelloso de algunas personas, es alegre de calle y triste de cocina. Y lo cierto y verdad es que, en mi experiencia, yo mismo y todos los que conozco que son alegres de calle son muy tristes de cocina. En ese sentido, pues, es una combinación. ¿Tu peor defecto? Bueno, yo pensé que tenía un defecto, que era que me costaba mucho levantarme. Vamos, me costaba mucho despertarme y levantarme. Cuando hice la mili, hasta que me expulsaron, porque era la mili del servicio universitario, ¿no? Y me expulsaron al segundo año, claro, en una carrera militar que tenía yo. Y me decían mis compañeros, si haces la instrucción dormido. Y cuando al principio del rectorado, el primer año, el cuerpo mío reaccionó a la locura de vida que yo llevaba, que me iba los lunes por la mañana, daba clase por la mañana en Albacete, por la tarde administraba, recibía gente inverosímil, el martes daba clase por la mañana y me volvía a Ciudad Real. Todo eso por aquellas carreteras que había antes, sí, claro, sí, sí. Que no había ni tren. Y entonces me dio una cosa que es muy fina, que son síncopes. Todo el mundo tiene la tensión alta, bueno, pues yo la tengo baja. Y cuando tienes la tensión baja en determinadas circunstancias, bueno, resulta que lo que a mí me costaba tanto levantarme era porque yo me levantaba con 40 pulsaciones, que dicen que es muy bueno para el ciclista, sí, pero para la vida normal no. Sí, yo sí, creí sí. que eso era un defecto, que era algo de vago o tal. Llegué incluso a consultarlo a uno que luego terminó siendo presidente de la Real Academia de Medicina Europea. Algunos tenemos lo que se llama un síndrome vasovagal, y es que tenemos la tensión baja y eso nos afecta pues por el diafragma que nos comprime, tal, ¿no? Nos mareamos más que otros, pero tenemos una ventaja, que no salta la tensión para arriba, y además si te ponen un marcapasos tienes una seguridad que a mí me ha dado mucha seguridad en la vida, claro. ¿Tu comida favorita? Los huevos fritos con jamón y patatas fritas. Qué ricos, qué ricos. Un libro que no sea tuyo. La sorpresa de la vida siempre es el Quijote. Sí. Porque el Quijote es un libro, yo algunas veces pienso, o digo a alguien, digo, mira, este libro hay que leerlo. Acabo de editar yo ahora mis obras completas que tienen que ver con derecho penal y constitución. Y cuando lo entrego, le digo, mira, esto es como el Quijote, puedes empezar por el capítulo 1, por el capítulo 7, porque todos los capítulos tienen su propia autonomía y tienen su... Bueno, y luego la inteligencia. La inteligencia de Cervantes es monumental y te tienes que asombrar a cada párrafo, ¿no? Una película. No sabría ni recordar el nombre, pero creo que la película que más me ha impresionado a mí en la vida era una película que representaba la vida en una ciudad centroeuropea durante la Edad Media, que en el invierno se quedaba aislada y en el verano venían todos los malos, ¿no? Esa sensación de mundo acotado, ¿no? Y los peligros de desaparecer los muros, que era la nieve, me impresionó mucho siempre. Y a veces he recordado, incluso buscado el título, ¿no? Y luego también podríamos decir que me gustó mucho The Way We Were, que además tiene música, que es Tal como éramos. Tal como éramos, sí. Era para gente más mayor que yo, pero todavía a nosotros nos quedaba el fondo de las cosas. Estoy pensando ahora que la gente, claro, no se entera de casi nada, entre otras cosas porque no se lo transmitimos. Los Estados Unidos han hecho un texto que lo han publicado, pero además lo han publicado también en español, ellos mismos, no ha sido el Google, que dice su estrategia contra el terrorismo. Que quiere decir que van a aplicar las bombas a los terroristas. ¿Quiénes son los terroristas? Pues son los terroristas, los del crimen organizado y los antifascistas. Y esto lo dicen los que luego dan la información sobre ese del Plus Ultra, Zapatero, y aquí hay operaciones internacionales de venganza.
y tenemos simplemente que saber que existen. No digo que es proceda, tremendo, sí. pero es estremecedor leer en la página de la sí. Casa Blanca que a los antifascistas, que es lo que somos la mitad de los españoles, nos consideran un objetivo legítimo, por supuesto a nuestros representantes. Un actor y una actriz. Yo tengo debilidad por Ana Belén, que es una chica estupenda y una cantante y tal, y muy completa, por eso me gusta, ¿no? ¿Y un actor? Paul Newman siempre es un personaje agradable. Un político, Luis. Para mí el Felipe González de su época de reinado, ¿no? Sí, señor. Una ideología. Bueno, como soy un universitario muy crítico, hoy no veo ideologías. La ideología tiene que ser una cosa cerrada y aplicable a todo. Y a mí no me parece que hoy haya ninguna ideología de ese tipo que merezca la pena. Entonces, yo soy crítico, pero no soy... Una religión. Bueno, en lo que yo sé, si hay que hablar de una religión y elegir una, hay que hacer como aquellos que recibieron al padre Brown. El padre Brown era un cura protestante que recibió por vez primera en la historia de España el permiso para vender Biblias en español, que es una anécdota estupenda, porque hay que ver qué bestias han sido nuestros gobernantes religiosos que prohibían que hubiera Biblias en español. Tremendo. Bueno, es que, bueno, y este vino y llegó a un pueblo, bueno, le pasó en varios sitios, pero hay uno de Andalucía que eran muy anarquistas. Y entonces le detuvieron. ¿Usted qué hace? Yo vendo Biblias en español. Y eso es una herejía. El otro intentó explicar, pero no lo consiguió. Dice, mire usted, nosotros aquí somos ateos, pero de creer en una religión, en la católica. Fuera los protestantes. Un programa de televisión. Por lo importante que fue en nuestra vida, La Clave. Excelente fue muy programa, importante en la vida de mi generación, que a lo mejor es la tuya, que tú debes ser. Yo llegué a ver algún programa, sí. ¿Qué personaje público admiras? Bueno, yo ahí tengo una consternación notable porque yo admiraba mucho a Macron. Sí. Pero no le admira a nadie en Francia, es una catástrofe para Está mí. de capa caída. De capa caída, pero es un personaje demasiado chulo, demasiado arrogante, diríamos, que es lo que le ha perdido muchos años. Pero es un intelectual metido a política, ¿no? Él era el ayudante del más importante filósofo francés contemporáneo que se llama Paul Ricoeur. Eso me da mucho respeto, eso te da una calidad que se veía en muchas cosas, ¿no? Pero se ha quedado así y no sé qué va a hacer ahora cuando termine porque usted también es joven. ¿Qué personaje público detestas? Bueno, prefiero no decirlo, porque lo que más detesto están vivos y coleando. ¿Qué te pone de los nervios? Yo creo que de los nervios no me pone nada. Yo soy bastante tranquilo. Aunque tengo genio, y el genio no son nervios, son genio y mala leche, claro. ¿Qué no perdonarías? Bueno, ahí tengo una respuesta fácil como penalista. Lo único que no es perdonable, lo único que no es amnistiable, son los crímenes contra la humanidad. El genocidio, los crímenes de guerra. Lo demás todo es perdonable. El derecho de gracia tiene muchas variantes, ¿no? ¿Qué te hace reír? Yo me río con facilidad porque hay gente graciosa y otros que no tienen ninguna gracia, pero precisamente por eso te ríes, de ¿por qué está tan impostado? ¿Por qué se cree lo que dice, ¿no? ¿Qué te hace llorar? Ya, ahí me has tocado un punto débil. Yo soy llorón. Recuerdo el día que, siendo un niño pequeño, con mis primeros libros, en concreto estaba leyendo El pequeño Lord, que no me acuerdo quiénes eran los autores, pero eran pues, de la época de los de Salgari y tal, pero en la parte
Y entonces mi madre me encuentra en el suelo leyendo un libro y llorando a lágrimas vivas. Y es que había un niño que sufría. La desgracia de los demás, las necesidades agudas, las de las víctimas de las guerras, ¿no? Eso me impresiona mucho. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Reacciono demasiado violentamente y rápidamente e imprudentemente. Sí, soy fácil de provocar. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. Conocerás muchos, claro. Pues sí. Me dijo, eso me lo explicó Bono. La primera vez que me llamó Bono para reñirme, que yo pensé que era para felicitarme, pero digo, pero presidente, pero si la gente con poco de mala leche dice que yo vengo aquí todos los lunes a que me des instrucciones y vengo la primera vez que me llamas y es para reñirme. Bueno, tenía razón. Y me dijo, dice, bueno, es que, y contó no sé qué. Y digo, ¿y por qué no lo dices? Y dice, es que no te puedes imaginar la cantidad de cosas que se saben por el ejercicio del mando del gobierno y no las puedes decir. Y lo que me dijo fue tremendo. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí, demasiado. Soy transparente. Se nota mucho. ¿Cuántas horas trabajas al día? Bueno, ahora vivo más tranquilamente, ¿eh? Pero ¿quién lo diría viajando siempre? ¿Eh? ¿Que quién lo diría viajando siempre? Bueno, pues pero en los viajes también trabajo, es curioso. Sí, por, ¿no? por eso lo digo. Porque además con el iPad se ha acabado ya el que no tiene esa mano las cosas. No, yo recuerdo que en la época de rector, que yo también tenía mis críticos, y recuerdo que un día dije, oiga, mire usted, yo trabajo 14 horas diarias. Eso era antes de que me diera el patatús de los síncopes, porque desde entonces aprendí a tomarme una pastilla que me hace dormir a una hora razonable, como las 12, ¿no? Aunque ayer no me ha funcionado, pero bueno, no sé por qué. Y entonces, pues, pero he sido siempre un estudioso de noche, o sea que yo antes de las 3 de la mañana tampoco me dormía. ¿Qué añoras de tu niñez? La niñez mía fue también privilegiada, porque vivíamos en lo que ahora se llama una urbanización de una empresa, ¿no? Y teníamos una casa unifamiliar, teníamos un jardín, teníamos un parque, teníamos piscina, era de todos, o sea que, pero lo mismo, cuando eres niño piensas que todo es tuyo, ¿no? Y había muchos niños y éramos felices allí, ¿eh? Salvo un día que había yo construido, porque era de los mayores, y había construido una caseta en un árbol. Esto es una cosa que todo el mundo, cuando es niño, quiere hacer. Y entonces volví por allí y vi un alambre que asomaba y dije, voy a quitar este alambre. Bueno, y se cayó la caseta. Todo dependía de un solo alambre. Me he acordado de esa anécdota muchas veces con las obras nuestras de la universidad. Que no haya ese alambre. ¿A quién eres incapaz de decir no? Es que no puedo decir lo que sé, como pasa antes, porque he dicho que no. Voy a decir una lo voy a contar. José María Barreda me llama un día, yo ya no era rector, me dice, Luis, tenemos un problema gravísimo en las tablas de Daimiel. Era cuando quedaba una hectárea de agua. Hoy, que está bastante lleno, tiene 1.600. Sí, sí. Una hectárea. Y eso es un problema tremendo y nos pueden desclasificar. Y a esto no me puedes decir que no. Y efectivamente, yo no le pude decir que no. Y otras veces que me haría alguna propuesta me costaría también, pero también lo entendió, porque cuando yo dejo de ser rector, que soy aprovechable en muchas cosas, resulta que yo al final de catedrático no había logrado ejercer. Entonces es cuando me puedo dedicar a ser catedrático y creo el Instituto de Derecho Penal, que hoy es increíble, pero lo conoce todo el mundo en Europa. Sí, sí. De lo mío, de lo que es nuestro instituto, el que ha dado la conferencia inaugural el año pasado de toda Europa era yo. No por yo solamente, sino por el instituto.
O sea que hoy tengo otro jefe, hay otro director que es muy competente y del mismo campo, ¿no? ¿Tienes alguna manía confesable? Pues no soy capaz de reconocer las manías. Un lugar para vivir. Me hicieron una entrevista en una revista de estas de comercio. En todas partes hay gente fenomenal. Y la periodista que me hizo una entrevista, parece, la entrevista se llama Ayer y Hoy, que tiene un mérito tremendo. El otro día les he mandado unas cosas, lo que te voy a mandar a ti mañana. Sí, a mí me hicieron también hace unos meses una entrevista. Sí. Bueno, pues dice, pero usted aquí, ¿por qué se ha quedado aquí? No sé de Madrid. Digo, mire usted, yo aquí vivo muy bien. Tengo mi trabajo a 10 minutos. Sí. Tengo el aeropuerto a hora y media, ¿no? Y Madrid también lo tengo cerca, aunque ya apenas voy a Madrid, voy más a Madrid, Barajas, que a cualquier otro sitio. Entonces, yo estoy encantado en Ciudad Real, en el campo, vivo en la Poblachuela, que es un sitio que no se sabe lo que es, porque no se sabe si es rural u urbano, está víctima de la legislación que impide construir sin 16.000 metros de... O sea que yo me quedo con eso, no me gusta. Donde hace aire no me gusta. Donde hay mar, hace aire. Sí. Y estoy muy bien aquí. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Bueno, yo soy un atrevido rebelde. Luis, cuéntame a qué edad te convertiste en hombre. Eso parecen las preguntas de Broncano. Pues Casi. Si es lo que pregunta Broncano, pues yo creo que a los 17 o los 18 años, ¿no? Es lo que preguntaba Broncano. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Vivir tranquilamente el resto de la vida que me quede, ya sea una vida corta o ya sea esa de los 93 años. Y que la vida que tenga la cabeza bien. Fundamental. Un lema en tu vida. No te sé decir una síntesis tan apretada, ¿no? Pero quizá lo que ha motivado más mis orientaciones intelectuales y políticas ha sido la idea de la lucha contra la desigualdad. A mí que haya desigualdades no me importa. E incluso soporto bien a los ricos que tienen conciencia de seres humanos, ¿no? Social. Pero el trato desigual a la gente, sobre todo desigual a los pobres, a los que no tienen, a los emigrantes, ahora, ¿no? Porque antes los emigrantes éramos nosotros. Cuando yo me voy a Alemania, con beca del gobierno alemán, y yo me integro muy fácilmente con la comunidad de emigrantes españoles, porque por circunstancias diversas. Y yo he conocido todavía el destino de aquella gente de lo que hoy llamamos España vaciada, como si se hubiera vaciado sola. La vació la inmigración. Cuando yo veo ahora disputarles derechos a los emigrantes, me acuerdo de aquella gente que son los abuelos de los que ahora inventan esas cosas, y me parece que es una blasfemia y que deberían de condenarles al infierno. De hecho, se lo va a condenar el Papa cuando venga, que lo van a intentar fastidiar, claro. Luis, ¿cuál es la canción de tu vida? Bueno, yo fui miembro de un conjunto, o sea que yo tengo también perversiones musicales, aunque los que hacen música en mi familia son mi padre, era mi hermano segundo, que es pianista de jazz, y el último, que sorpresivamente a la elevada edad de 60 años ha decidido hacerse batería y está haciéndolo con gran éxito. La música no yo sé captar cuando alguien desafina felizmente, pero intentar emular una canción me la tengo que aprender. Entonces de canciones no estoy muy capacitado para decidir, pero yo en esa época
que me echaron del conjunto, claro, porque tú estás en un conjunto, te meten porque tienes guitarra eléctrica, que en aquella época costaban un potosí, y a mí mi padre me la había echado de Reyes. Y apareció un tipo que sabía tocar el bajo y tenía guitarra eléctrica, y claro, y me echaron. ¿No? Pero yo decía, yo es que soy de los Rolling Stones, y estos son de los Beatles. O sea, a mí cualquier cosa de los Rolling Stones me vale. Y Bob Dylan. Y Mozart. En lo clásico. Al venir para acá, lo cuento de otro modo. El aprendizaje de una lengua extranjera es una cosa titánica. Y si la lengua extranjera es el alemán, para nosotros más. Y entonces, bueno, pues yo hice mis aprendizajes allí, tal, y 3 años después de mi primera estancia larga, yo estuve 2 años seguidos, y luego volví ya a Madrid, hice la tesis y volví como doctor. Y me llevaron a Potsdam, creo recordar. Y allí me llevaron, yo creo que todavía estaba la República Democrática Alemana, y vimos una representación de La flauta mágica de Mozart. Cuando venía aquí a IMAX Televisión, y a lo mejor por eso es por lo que me he perdido, estaban cantando Papageno y Papagena. Bueno, eso es una música que tiene mucho trasfondo, es del tiempo de la Ilustración, de la era de la razón, y esto, Papageno y Papagena, son 2 seres felices, que inmediatamente serán doblegados por la aparición de la reina de la noche, que es más mala que la quina. Pues ya ven ustedes, hoy hemos tenido con nosotros a don Luis Arroyo Zapatero. Yo podría decir muchas cosas, pero solo voy a decir una. Es un orgullo, es un honor contar con su persona, con su presencia, naturalmente con su sabiduría, que es mucha. No cambies. Muchas gracias. A ti. Y a tu disposición. Y ahora te voy a hacer un par de propuestas cuando... Sin ningún problema, sin ningún problema. Muchas gracias por venir. Muy bien. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás?